Buenos días, hermanos, espero se encuentren bien y que el Señor esté bendiciendo sus vidas. El día de hoy estaremos estudiando la introducción a la carta a los Gálatas. Esta carta se cree que fue escrita alrededor del año 55 y 60 después de Cristo por Pablo. El mismo se presenta en el primer versículo de esta carta del capítulo 1, diciendo: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Se cree que fue escrita en Corinto alrededor de esta fecha. Esta región de Galacia había muchos creyentes que se estaban congregando, y como lo vemos en el verso 2 de este primer capítulo, que dice que le envía un saludo a él y con los que él está a todas las iglesias de la zona de Galacia. Todo esto con un principal propósito, y es que en la iglesia primitiva, donde está comenzando, los judaizantes habían venido a consternar la palabra del evangelio, habían venido a agregarle algo más a la salvación. Y era un tema que ya se había tocado entre los judíos, y eso lo vemos en el concilio que hubo en Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Sin embargo, hay ciertas personas que están visitando las iglesias a lo largo de toda Asia Menor, y en esta zona de Galacia no es la excepción. Por lo cual Pablo, a modo de exhortación y de ánimo, se ve con el deber de escribirle esta carta a todos estos creyentes, que, según podemos observar en el capítulo 4, versículo 8, muy posiblemente la mayoría provengan del paganismo. Si habían judíos, sí, pero muchos tal vez venían del paganismo. Y es que este verso dice que ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Es decir, que tenían unas creencias totalmente diferentes a la del judaísmo y al Dios verdadero. Pablo está asombrado, ¿sí? Y en esta carta podemos ver ciertamente un tono fuerte con el que se habla, pero el corazón de él es el nuestro Señor, de procurar que la iglesia no se aparte de la verdad, que no vuelva a la esclavitud de la cual Dios nos ha hecho libres. Y Pablo está sorprendido, porque él sabe el amor y el fervor con el que ellos habían vivido esa salvación. Y es que en el capítulo 5, verso 7, dice que vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es decir, ustedes venían haciéndolo correctamente. ¿Qué los engañó o qué les está impidiendo seguir haciéndolo? ¿Quién fue? Es lo que está sugiriendo Pablo. Y es que él tiene muy claro que han sido ciertos falsos hermanos que han estado entrando en las congregaciones. Esto lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 4, que dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y ese era el propósito de estas personas, que tomando el mensaje del evangelio que ya había sido entregado a las iglesias, querían agregarles a lo específico, y era la ley, y sobre todo un especial énfasis en la circuncisión, que recordemos que la circuncisión convertía a las personas que no eran judíos, los hacía parte de este pueblo, y por eso era tan importante cumplir con este rito. Dios había dicho en el Antiguo Testamento que el extranjero, si se circuncidaba, podía ser parte del pueblo, de lo contrario no podía ser parte. Así que ellos han incluido esto en forma de sumarle a la salvación. Es decir, no era suficiente con creer en Cristo Jesús, sino que debían además circuncidarse y guardar la ley, que era un peso que, como pueden leer en el concilio, un peso que ni ellos mismos habían logrado sobrellevar, y ahora lo querían imponer sobre los gentiles, a lo que dice Jacobo. Y Pablo es bastante claro. En los versículos 6 al versículo 10 del primer capítulo, Pablo dice que está maravillado con lo que ha pasado con ellos, de que hayan aceptado otro evangelio, y no que en realidad haya otro. Y es muy claro el decirte que no importa quién venga a compartirles un mensaje diferente al de Jesús, no deben oírlo. Esa persona ha de ser maldita, dice, así sea un ángel, una aparición, una visión que tenga. Si va en contra de las escrituras, esto no es correcto, aceptarla. Y esto es muy importante para nosotros como creyentes. Habla de la capacidad que debemos tener de conocer la palabra y no dejarnos enredar por otras corrientes, ¿sí? Tal vez
nosotros no tenemos el riesgo latente del judaísmo en nuestras vidas, pero ciertamente sí tenemos riesgo de otras corrientes que pueden venir a nuestras vidas, que nos alejen del Señor, que nos aparten o que incluso quieran sumarle algo más a lo que el Señor ya ha hecho por nuestras vidas. Y no solo ellos venían a agregar a esto, sino que como método de persuasión hacia toda esta gente en Galacia, estaban poniendo en duda el apostolado de Pablo. Y por eso, él mismo diciendo en el verso 10 al 12 del capítulo 1, él se defiende. Él dice, yo no estoy buscando favor de hombres, yo solo busco el favor de Dios. Y es así como en parte de sección de este libro, él defiende su ministerio, diciéndole, eso es otra estrategia más. Y la verdad yo no tengo parte con ustedes, sino con Dios. Y también por eso tenemos esa primera introducción. Ese tipo de ataques también es muy común en nuestras vidas. Que ataquen a los pastores, ¿sí? A las congregaciones, al cristianismo en general, con el fin de disuadirnos de nuestra fe, con el fin de que seamos un poco más lapsos con nuestras creencias. Decir, si otro lo haces, tú también lo puedes hacer, o estás creyendo en vano, yo no sé por qué crees eso, ahí todo te lo prohíben, con tal de movernos de la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso puntual, como les decía, estaban imponiendo todo el tema de la ley. Pero debemos recordar que el mensaje del Evangelio es la libertad, y Cristo nos ha hecho libres. Por eso, el apóstol también en el versículo 1 del capítulo 5 les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, que como leímos anteriormente, era para lo cual estos falsos hermanos se habían escabullido dentro de las iglesias, para vigilar la libertad que ellos tenían y llevarlos nuevamente hacia la esclavitud. Porque, hermanos, es esto. Todo lo que está fuera de Cristo trae una esclavitud a nuestras vidas, porque pone nuestra mirada en este mundo, y todas las cosas de este mundo pasan y fallan, y constantemente tenemos que recurrir a conseguirlas nuevamente. Solo en el Señor es que podemos tener una libertad completa. Dentro de la estructura del libro tenemos una primera parte que va del capítulo 1 al 2, donde Pablo defiende la autenticidad del Evangelio que había predicado en esas iglesias. También reivindica la legitimidad de su labor como apóstol y el llamado que le había hecho Dios, no un llamado que había sido dado por hombres y que fue encomendado por Jesucristo a él llevar el mensaje a los gentiles. También menciona algunos aspectos de su vida y conducta antes cuando era fariseo y judío, que lo llevó a perseguir a la iglesia de sobremanera. Pero también reconociendo que el cambio que ha habido en su vida y también teniendo enfrentamiento incluso con algunos apóstoles, en este caso con Pedro y también mencionado Bernabé. Y terminando esta sección, le pone un gran valor a lo que es la fe, que la fe en Dios es la que justifica al pecador, teniendo como verso clave para esta carta de Gálatas el capítulo 2, versículo 16, que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es claro lo que esta primera parte quiere decir. La segunda parte va del capítulo 3 al capítulo 5, verso 12. Y es que aquí comienza una amonestación a quienes han caído en esta trampa de empezar a cumplir factores externos, en este caso como lo era la ley, y estaban menospreciando así con sus actos la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia de Dios? El regalo que nos hizo a través de su Hijo, Jesucristo. Y siguiendo así, continúa con un argumento acerca de la fe de Abraham, hablando directamente a los judíos y lo que conocían, de cómo la bendición y la promesa de Dios iba a alcanzar a los gentiles, de lo cual la vigencia de la ley mosaica la cumplió Jesús, porque Jesús mismo dijo que no vino para abolir la ley, sino que él la iba a cumplir. E incluso dijo acerca de los fariseos que cumplieran lo que estos decían, pero no actuaran como ellos. Y con la muerte de Jesús trajo la gracia al mundo, ya no siendo necesario así
ganarnos una salvación a través de obras, lo cual nunca estuvo así dispuesto. El resto de la sección es una invitación a nosotros a permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, como habíamos leído en el capítulo 5, versículo 1. Y esto es sumamente importante volver a recalcar aquí. El Señor nos ha entregado una libertad, pero no debemos abusar de esa libertad ni de esa gracia. El Señor nos ha hecho salvos a precio de sangre, es un precio bastante alto. Y Él nos ha dado esta libertad para que procedamos a hacer las cosas buenas, las cosas que a Él le agradan. La tercera parte de esta epístola, que está a partir del capítulo 5, verso 13 en adelante, lo que vamos a ver es una exhortación a hacer el buen uso de esta misma libertad, como mencionaba, lo cual debe atraer a nuestra vida como cristianos, tener como norma el amor del Señor y vivir conforme a esto, para amarnos los unos a los otros, sobrellevar nuestras cargas y las cargas de los otros, y ver incluso como manifiesta el apóstol en el versículo 2 del capítulo 6, que sobrellevando las cargas los unos a los otros, cumplimos así la ley de Cristo. Y en esta sección también se incluye un pasaje muy conocido del cual se habla bastante, y son los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. Dice los cuales se interponen el uno con el otro. Y están así, el fruto del Espíritu está dado y el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros para que no satisfagamos más los deseos de la carne, para que no estemos en esclavitud. Y Pablo también dejó esto muy claro en la carta de los Romanos, en el capítulo 6, donde habla acerca de la esclavitud, y él dice: ¿no sabéis que aquellos que obedecéis os hacéis esclavos de ello? Sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. Pero a lo que obedezcamos, así mismo seremos esclavos. Y acá se nos vuelve a mencionar en esta sección los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. Para terminar, hermanos, esta es una carta supremamente interesante, donde el Señor tiene varias cosas que hablarnos como iglesia, ¿sí? Y también como su cuerpo. A pesar de los años, siempre sigue estando el mismo peligro, y es de que Satanás quiere hacer volver atrás a aquellos a quienes han creído. Él solo vino para matar, hurtar y destruir. Quiere destruir nuestra relación con el Señor, hacernos creer mentiras a medias para que nos apartemos del Señor o vivamos una vida que en nuestro pensamiento creemos es justificable, como se justificaban los judaizantes. Pero cada sección de esta epístola, cada parte de cada capítulo, como lo estudiamos, va a traer una gran riqueza. Así que les animo a escuchar cada uno de los devocionales de esta epístola, a meditar en la importancia del amor del Señor en nuestras vidas, y no tanto de lo que yo pueda hacer. Porque si algo se puede concluir a lo largo de esta carta, es que nuestra forma de vivir como cristianos no procede de las obras que podamos hacer para agradar a Dios, sino que del amor de Dios que entra en nuestras vidas. Se produce un cambio, lo cual me hace actuar de una forma diferente, y es ahí donde se agrada al Señor. No es por la obra, es por el corazón con el que yo hago las cosas ahora, no buscando una satisfacción, no buscando que me reconozcan, simplemente haciendo, y Dios se agrada de estas cosas. Recordemos lo que el Señor enseñó en el Sermón del Monte. Nunca se trató de qué tanto podríamos hacer, sino de reconocer nuestra pobreza espiritual, y a partir de ahí el Señor empezaba a transformar nuestras vidas. Estemos alertas de las amenazas de nuestra vida personal con Dios, de las amenazas que están dentro de los ministerios, de las amenazas que están alrededor de la iglesia local y del cuerpo de Cristo en general. Usemos bien esta libertad con el que nos ha dado. El justo, por la fe, vivirá. Espero que el Señor haya hablado a sus vidas, que haya sido un devocional de edificación para ustedes. Y nuevamente les animo a leer esta carta y a meditar en ella. Dios les bendiga.